Es responsable provida del Ecuador, es doctora honoris causa de la Universidad Santo Tomás de Asunción, Paraguay. Es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Ex Becarios del Estado de Israel. Ex integrante del Frente Revolucionario de Mujeres Ecuatorianas. Miembro de la Red Nacional de Organizaciones Provida y Familia del Ecuador. Es conferencista invitada a varios encuentros y seminarios internacionales Provida y Familia en México, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Argentina y Ecuador. Conferencista en el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, España, en el año 2005. Y en el Encuentro Mundial Provida en Perú y México. Es voluntaria del proyecto Viñedos de Raquel para asistencia y apoyo a mujeres con síndrome post-aborto. Los dejo con Amparito Medina. Bueno, quiero empezar dando gracias a Dios porque me ha permitido estar aquí esta mañana. Gracias por haberme llenado de tanto amor, de tanto cariño, de tantos mimos. Realmente los argentinos, que siempre tienen la fama de ser muy fríos, muy parcos, han roto toda la fama internacional que tenían. Me han mimado tanto que ya casi termino hablando argentino, de verdad. No, muchas gracias. Dios les pague el cariño. Pero sobre todo hay algo que me llevo profundamente grabado en mi corazón, algo que lo viví anoche y que ojalá podríamos sacarlo a la luz pública y que todo el mundo sepa. Y es la alegría del católico, la alegría del cristiano, el verles cantar aquí a los sacerdotes, a los seminaristas, el verle actuar al sacerdote así, realmente es eso, o sea, somos seres humanos y amamos a Dios y Dios transforma nuestra vida y nos convertimos en seres totalmente diferentes. El amor de Dios, que ahí es cuando uno recuerda la frase que Jesús nos prometió a todos, que todos aquellos que estemos unidos en Cristo somos la familia y somos esos hermanos que tenemos. Pues ayer yo vi eso y me llevo grabado en el corazón el saber que tengo una familia en Argentina, unos hermanos en Argentina, que me los regaló Dios, y eso vale más que la sangre. Por otro lado, quiero también iniciar no solamente comentando mi testimonio, sino decirles que soy un ser humano. Un ser humano que, como el alcohólico, todos los días se levanta y dice: un día más, Señor, un día más junto a ti, un día más que necesito aprender a ser fiel, aprender a caminar. No soy ninguna persona libre absolutamente de ninguna tentación. Al igual que ustedes, cualquier momento puedo caer. Por lo tanto, quiero que me miren como eso. Como una mujer que lucha todos los días por ser diferente, que le reza a Dios todos los días porque me regale el corazón con el que Él quiere que yo le ame, que me diga lo que hay que hacer. Yo había preparado, me han pedido que mi guía espiritual que empiece a escribir el testimonio y yo tenía ya preparado algunas cosas, algunos apuntes y acaba de desaparecer. Estaba todo listo, todo el rato andado cargada la computadora. Y el aprender a ver los signos de Dios, el aprender a hacer lo que el Señor quiere en su santa voluntad y pedirle a Él que sea Él el que me inspire. Desnudar el alma no es fácil. Tampoco quiero que lo tomen como si esto fuera un ejemplo o una panacea. Yo les dije ayer, por el contrario, no me siento orgullosa absolutamente de nada de lo que he hecho, más que de los hijos maravillosos que Dios me dio y de muchas cosas que me permiten estar hoy donde estoy. Sobre todo me arrepiento de lo que le he ofendido a Dios. Entonces les pido que si algún momento les fallo, si algún momento no les doy el tiempo que les pude dar o no sonrío como ustedes quisieran que sepan, quiero pedirles desde ya perdón, pero también quiero que me vean como eso, un ser humano tal cual ustedes, y que ustedes son mucho más testimonio que todo el mundo, porque ustedes creen por fe, porque no necesitaron ver nada, ni sentir nada, ni encontrarse con nada,
porque ustedes saben por fe, desde que son niños, que Cristo está en la Eucaristía. Y ese es el testimonio y el milagro más grande de todos. Eso es lo que hay que transmitirle a todos nuestros hijos, a todos nuestros jóvenes. La fe es el regalo y la gracia más grande que Dios nos puede dar absolutamente a todos. Quiero empezar diciendo también que si bien hoy tengo 45 años, este testimonio lo debo al amor de un abuelo maravilloso. Yo soy hija, soy la única mujer de una familia de 3, tengo 2 hermanos varones. Mi último hermano tenemos una diferencia de 17 años, así que más parezco su mamá, es como el primer hijo que yo tuve. Mi mamá se quedó embarazada ya cuando pensó que tenía la menopausia y justo llegó Benjamín, se llama Paul, pero en Ecuador a los últimos les decimos los Benjamines. Vengo de una familia en donde el catolicismo era el típico Dios a mi medida y el típico Dios bombero, solo se lo sacaba del closet cuando se lo necesitaba. Dentro de eso tuve algunos momentos en donde a pesar de estar en un colegio católico, a pesar de vivir en un colegio católico, fui teniendo ilusiones con respecto a algunas por ejemplo, los sacramentos, pero automáticamente todo se veía diluido al no tener un sustento de formación. Cuando hice la primera comunión, yo me acuerdo que me contaban las religiosas lo maravilloso que es y me formaban en la expectativa de por primera vez recibirle a Dios en tu corazón. Todo se dio maravilloso, mis papás se dedicaron a ver el vestido, el local y todo, pero no había nada de esa influencia de la fe más que de mi abuelo. Mi abuelo me decía que a partir de ese momento era como que tenía un fuego en mi corazón y que mi corazón se iba a convertir en una cárcel de amor con Dios y que Dios iba a ser mi prisionero de amor y que Dios iba a vivir en mi corazón. Y mientras mi abuelo me avivaba todo ese amor por la Eucaristía, de mis papás jamás recibí absolutamente ni una palabra con respecto a lo que iba a vivir. El día de mi primera comunión se convirtió, al igual que en la confirmación, un acto social donde todos los adultos fueron, la pasaron muy bien, comieron muy bien, bebieron muy bien y nadie se acordó exactamente de qué se trataba ni por qué estábamos allí. Cuando tenía 11 años y medio tenía que pasar, ya estaba en primer curso y dentro de las actividades que hacían en el colegio religioso donde yo estaba, había una actividad que era de coser y tejer. Hasta el día de hoy soy una inútil para esas cosas. Entonces lo que yo hacía era simular que tejía porque mi mamá realmente me daba haciendo las bufandas y todas esas cosas que hacía. Entonces la religiosa se dio cuenta y me mandó castigada a un hueco que tenían debajo de las gradas. Y cuando salí, yo golpeaba la puerta y golpeaba durísimo, pero así histérica y desesperada, y creo que desde ahí tengo un poco de claustrofobia. Entonces el momento que abrió, la monja me sacudió y me dio una bofetada. Y yo lo que hice fue devolverle el golpe y decir una palabrota imposible de pronunciar ahora, y me expulsaron con 0-1 en conducta. Entonces mi papá, de castigo, mi papá trabajaba en la capital y yo vivía en una ciudad pequeña que se llama Ambato. Ahí nací y ahí crecí con mi abuelo. Entonces mi papá iba de lunes a viernes a trabajar y los fines de semana pasaba con nosotros. Luego de eso, mi papá, muy enojado conmigo, me pone castigada, me manda a vivir con él a Quito, me lleva a vivir con él a Quito y de castigo me pone en un colegio evangélico y mixto. Yo siempre estuve en colegio de mujeres. Y el momento que entré a clases, yo decía siempre, ¿qué religión eres? Católica. Y me comenzaban a cuestionar sobre que si adoramos a la Virgen, si adoramos a los santos, que si la Eucaristía, que si esto, que si este otro, que si los santos, que si... Entonces decidí que ni los evangélicos ni los católicos, que ambos eran unos tarados mentales que necesitaban creer en alguien para ser felices y por lo tanto yo a partir de ese momento me declaré atea por completo. Y ya no creía en Dios, ya no hacía absolutamente nada. Y como tampoco mis papás era que nos obligaban y los domingos era así como cuando se alcanzaba a ir a misa completa, a media misa, un poquito de la misa y nada más. Entonces yo sentí que no era ni obligación ni era nada importante en tu vida. Por lo tanto ahí ya
Dios dejó de ser algo importante en mi vida y como estaba en un colegio evangélico, aprendí a rebatir desde mi pensamiento todas las cuestiones que tenían que ver con la formación cristiana. Comencé a tener problemas en el colegio y la psicóloga del colegio, yo tenía un porte así medio deportista y me encantaba el deporte. La psicóloga del colegio recomendó que para bajarme un poco todo esa adolescencia loca que traía, me metan en un deporte, y fue realmente la salvación. Yo creo que de todo lo que hice y de todo el mundanal en el que me metí, lo que no permitió ni que me meta en la droga, ni en el alcohol, ni nada de eso fue el deporte, porque fui deportista hasta prácticamente los 21 años. Comencé a ser de la selección del colegio, comenzamos a salir y fue ahí donde a los 16 años conocí la revolución. A los 16 años, como yo ya estaba dentro de la selección de básquet y era una jugadora del equipo principal, me invitaron a los sectores populares a formar equipos de baloncesto con jóvenes de barrios urbanos marginales para ayudarles a salir de la droga y del alcohol. Entonces yo iba muy ilusionada, pero teníamos 1 hora de formación y 1 hora de entrenamiento. Consistía en adoctrinamiento en todo lo que era el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR en mi país. Y a través del deporte comencé a conocer los barrios urbanos marginales, comencé a trabajar con jóvenes, me enseñaban todo lo que son técnicas de liderazgo, técnica de participación con jóvenes, empecé a conocer el odio y la lucha de clases, es decir, los ricos son los malos, el Norteamérica es lo peor, es el enemigo el que tienes que vencer, tenemos que ser mucho más duros, tenemos que sacar a los obreros de la esclavitud en la que viven, empezamos a hacer huelgas también, teníamos compañeros obviamente más grandes, que lo que hacían era invitar a los sindicatos, hacían tablas matemáticas con respecto a cuánto gana el obrero, cuánto ganan ellos, cuánto ganan los empresarios y cómo empezar a pedir alzas salariales. Íbamos a conocer a gente que no tenía casa, que pagaba mucho dinero por un cuarto, que tenían que compartir baños. Empezar a conocer a mujeres que estaban viviendo violencia intrafamiliar porque los hombres les pegaban, venían borrachos, las violaban, se embarazaban de esas violaciones. Entonces entendí que el hombre era lo peor que le puede pasar a una mujer y empezamos a trabajar con las mujeres, a darles herramientas. Si es que viene tu marido y te va a pegar, agarra la mamá cuchara, agarra el sartén y dáselo en la cabeza para que no te pegue, y tienes que empoderarte y tienes que ser fuerte y tienes que salir de esta violencia en la que vives en tu casa. Déjale a tu marido, ¿por qué tienes que aguantar? Eso es lo que la iglesia te pide, es lo que esta cruz que tienes encima te exige. No tienes por qué sufrir. Y empezábamos ahí también a achacar, porque lo que nos formaban a nosotros es que las mujeres sufrían eso porque los curitas les decían que tienen que aguantar porque marido es aunque mate. Entonces, no, la iglesia está equivocada, la iglesia es machista, la iglesia es mala. Deja de ser católica, empodérate de tu vida, de tu cuerpo, apártate de Dios, no tiene sentido que sigas creyendo en Dios, tú eres la única que va a salir adelante. Igual a los jóvenes, mira, la iglesia y los empresarios y los ricos son la misma cosa, entonces tú tienes que empezar a vencer ese poder de derecha, tienes que votar en contra de los de derecha, tienes que acabar con estos empresarios, tenemos que exprimirles a los empresarios. Entonces armábamos las huelgas. Nosotros los más peques nos encargábamos de llevábamos avena, pan, y de noche llevábamos música para que los sindicalistas aguanten ahí en la huelga. Entonces cantábamos música de la nueva trova de Cuba, hablábamos del Che Guevara, y cada vez que cantábamos canciones así con respecto al obrero, con respecto a la revolución, nos inflamábamos de amor revolucionario, nos inflamábamos de esa esperanza del cambio social. Cuando a los 18 años y medio más o menos me tocó tomar ya la promesa, yo había estado en un barrio marginal donde la mayoría de la gente vivía en extrema pobreza. Comenzamos a construir la olla comunitaria. Todas las señoras que no tenían que comer traían lo poco, nada que tenían, y hacíamos las ollas para darles de comer a todos los hijos.
Y también teníamos otro proyecto que se llamaba Mamaguasi, es decir, capacitábamos a una señora y recogíamos poquitos fondos de las mismas otras señoras que tenían hijos, dejaban todos los hijos de esa señora en la casa de una y las otras podían salir a trabajar lavando ropa ajena, planchando ropa ajena por 2 o 3 centavos. Entonces todo eso realmente a mí me indignaba y decía, no puede ser, no puede haber tanta injusticia. Y yo comencé a ver cómo en mi casa mi mamá compraba muchas cosas, tenía muchos pares de zapatos, de pronto se preguntaba, es que no tengo que ponerme. Y yo, ¿cómo que no tienes que ponerte? Tienes un closet lleno. Y comencé a llenarme de eso, de que la única solución es acabar con una clase. Entonces yo me llevaba la ropa de mi mamá, que yo veía que no se ponía, los zapatos de mi mamá, entonces mi papá empezaba en unos ataques de histeria, de pronto los quintales de arroz desaparecían en 2 o 3 semanas, el azúcar, la avena, o sea, era tal la desesperación que todos los que estábamos viviendo ese sueño, era por la gente que no tenía, que empezábamos primero en una enemistad con nuestra casa y empezaban a decir, ahí está, Dios no existe, porque si Dios existiera, estaría aquí, junto a los pobres, junto a esta gente, por lo tanto Dios es una mentira. Y comencé a autoconvencerme que era verdad. Y cada vez que veía a un hombre de negro, como les llamábamos nosotros, con sotana, con el Kleiderman, con absolutamente todo, yo decía, no. O sea, estos son los culpables, ¿no? Y comencé a odiar a los hombres de negro, a despreciar, a burlarme. Y siempre decía, no, uno tiene que estar medio retardado mental para ser sacerdote y bien fea para ser religiosa. Y eso es lo que les decíamos, imagínense qué mal le irá a este señor que por eso se hace cura, ¿no? Y perdón los términos que voy a usar, pero así hablábamos, o sea, ahí está estos curas, ¿no? Son una tarea de ignorantes, hijos de ricos que no saben en qué gastar su dinero y si quieres garantizarte la vida, hazte cura o hazte militar y ya has solucionado tu vida. Y comenzamos también a generar este odio, este resentimiento entre la gente con la que trabajábamos y se lo decíamos abiertamente. También empezábamos a trabajar por otro lado en todo lo que era generar proyectos, traer proyectos, nos vinculábamos con organizaciones no gubernamentales, construíamos escuelas, construíamos casas, llevábamos a médicos para que hagan campañas de salud con ellos, entonces también éramos ya figuras importantes dentro de esas comunidades. Había veces en donde bajábamos de los barrios urbanos marginales de noche, cargando las tablas, cargando las cosas que habíamos hecho, porque también alfabetizábamos, y era todo el mundo decía que esos barrios de noche es pasaje de ida, nunca sabes si vas a salir vivo o no de ahí. Pero como ya nos conocían, yo me acuerdo que la misma gente de los barrios nos cuidaba, silbaban, y ya cuando nosotros íbamos bajando, el de arriba le silbaba y ya alguien abajo nos estaba esperando. Y siempre salíamos ilesos, la gente cuando llegábamos, cuando estábamos, siempre nos cuidaba. Entonces, cuando ya hice mi promesa y estuve ya enfrentada con esa realidad, yo me acuerdo que la promesa que hice fue que mientras haya una mujer maltratada y haya niños y jóvenes que sean excluidos, que no tengan derecho a educación, que no tengan absolutamente nada, iba a haber una guerrillera dispuesta a armarse para poder sacar adelante a esa gente. Entonces yo juré que mientras haya eso, siempre iba a haber una guerrillera ahí para sacar de la pobreza. Y yo me acuerdo que me llené tanto de ese papel que estaba dispuesta a salir las noches a pegar pancartas, a estar en la guerrilla, a ir a buscar niños de la calle, a ir a trabajar con jóvenes y los sábados y los domingos. Y los sábados nos sacaban a las 6 de la mañana. Pasaba el carro que nos retiraba de algún amigo y nos llevaba a entrenarnos, mientras caminábamos al monte, a la montaña, nos llevaban y nos decían, cuando lleguemos allá van a encontrar el hombre nuevo. Y cargábamos mochilas como parte del entrenamiento y nos decían qué era la izquierda, quién era el Che, por qué era importante cambiar meter la revolución, cambiar la sociedad, acabar con los ricos, tomarnos las fábricas, empezar a darle fortaleza a los sindicatos porque ellos eran los culpables. Y subíamos caminando, llegábamos 11, 12 de la mañana y cuando preguntábamos ¿y dónde está el hombre nuevo? Nos quedaban viendo y decías, tú eres el hombre nuevo, tú eres ese hombre nuevo que ha logrado vencer el obstáculo de la montaña, que ha logrado comprometerse con la causa revolucionaria, que ha logrado llenarse del espíritu revolucionario. Patria o muerte, compañera.
revolución o la vida, compañera. Y nosotros decíamos sí, patria o muerte, y salíamos llenos de revolución, llenos de ganas de acabar con todos los ricos, con todos los curas, con todas las monjas. Y luego nos ponían a pescar a los curitas que estén solos, que no tengan quien les cuide, que estén botados en la montaña, y nos llevaban a zonas rurales. Y veíamos ahí a un padrecito que estaba solito, sobre todo los que recién llegaban, y a ellos cuando recién llegaban decíamos, a este lo tenemos que sacar, a este verás, le acabamos el sueño de ser curita en cuestión de 2 o 3 segundos. Y le poníamos chicas bonitas que le coqueteen, que le digan lo guapo que es, que le inviten a comer, al punto que muchas veces nosotros les llevábamos comida, le decíamos, vea padre, yo no soy católico, pero le voy a ayudar, ya, le voy a ayudar, vea lo buena gente que soy. Yo me encargo de las mujeres. Después de la misa, nosotros empezamos a trabajar con los jóvenes y trabajamos con las mujeres. Y al principio, claro, nos decían, no, mire, no, empezábamos en unos debates filosóficos. Yo me acuerdo tan claro una vez en una zona que se llama Quero, un sacerdote en Riva, en la montaña, muy jovencito, recién salido, tendría unos 6, 7 años y ordenado de sacerdote, que estaba ahí de párroco. Le metíamos chicas guapísimas y él siempre muy fiel, muy piadoso. Decíamos, este cura, ¿cómo le doblegamos? Total, les llevábamos comida, organizábamos las mujeres, él siempre estaba pendiente de qué decíamos, de qué hacíamos con los jóvenes, decía, no es así, si van a hacer eso, entonces yo ya no les dejo trabajar más con los chicos, ya no les dejo trabajar más con las mujeres. Hasta que en una ocasión volvimos a subir un fin de semana y golpeábamos la puerta, no habría nadie, preguntamos ahí a las señoras y dicen, no sé, el curita desde el miércoles no asoma, ¿qué también le habrá pasado? Decíamos, pero qué raro, si él siempre está, y además, ¿quién va a dar misa? Porque daba la misa el sábado a la tarde y los domingos daba misas en un montón de iglesias, yo creo que daba como 8 o 10 misas del padre, cogía una camioneta que él tenía y cada vez que se subía y decía, síganme el polvo, porque el pobre padre tenía que correr si no se atrasaba la siguiente misa y la gente se iba. Entonces, el pobre siempre andaba corriendo de todo lado y nosotros ahí tratando de organizar a las mujeres, mientras decíamos, qué raro, porque él siempre es comprometido, o sea, siempre está aquí, y ya llegábamos nosotros tipo mediodía a enseñarle todo lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a entregar. Total, ya bajamos, preguntamos, nadie decía nada. Entonces, un compañero dice, capaz que ya llegó, volvamos, porque ya mismo tiene que preparar todo. Total, el rato que volvemos a golpear durísimo, oímos como que algo se cae adentro y uno de mis compañeros dice, oye, el cura creo que está adentro, por algo le pasa. Cogen y patean la puerta, porque además la puerta era de madera, donde el padrecito vivía, la puerta era de madera y afuera estaba amarrado con una telita cuando él se iba y adentro tenía solamente como una aldabita para cuando él se quedaba, o sea, una puerta. Hagan cuenta que en la montaña a 3.800, 4.000 metros de altura sopla un viento de montaña que te parte la cara. La casa del padre era un cuarto, un baño y al lado de la iglesia. Tenía unas cortinas que eran unas sábanas que alguna señora del barrio le regaló, del sector le regaló, y ahí mismo dentro del cuarto tenía una cocineta con 2 hornillas y un tanque de gas y unas ollitas que por ahí alguien le dio. Así vivía ese padre. Y abajo, cuando le llevábamos las cosas, él nunca se quedaba con nada, él priorizaba a la gente y todo lo que nosotros le dábamos regalaba a todo el mundo. Entonces, cuando se botó algo, la patada fue suficiente para abrir la puerta, y el rato que entramos, el padre desde el día miércoles estaba deshidratado totalmente, nadie le había preguntado ni siquiera cómo estaba, si tenía que comer, si no tenía que comer, si estaba enfermo, si estaba sano, y sin embargo, cuando todo el mundo estaba bien, el padre daba misa, todo el mundo se le acercaba, padrecito tendrá ropita, padrecito tendrá comida, padrecito mi marido, padrecito estoy viuda, padrecito los guaguas, padrecito la escuela. Pero cuando estuvo enfermo, nadie se acordó del padrecito. Entonces, cuando nosotros llegamos, estaba súper mal. Imagínense que se había ensuciado en su propia ropita, no tenía ánimo ni para levantarse. Y nosotros lo que hicimos fue cogerle en la camioneta, bajarle a un centro de salud que quedaba casi a 1 hora, y le pusieron suero. Entonces, bueno, comenzamos a atenderle, a mimarle, a cuidarle. Claro, el resultado fue
lo que al principio él no quiso ceder, al sentirnos que éramos los únicos que le atendimos, los únicos que le cuidamos, comenzó a ceder frente a nosotros. Y pido perdón a los sacerdotes. A ese sacerdote lo convertimos en revolucionario. Llegamos a celebrar la Eucaristía con Coca-Cola y pan en la montaña, porque Cristo era de los pobres. Pero también refleja la soledad del sacerdote. La soledad de ese sacerdote que no tiene a lo mejor quien le pregunte: Padre, ¿cómo está? Padre, ¿tiene un saco que ponerse? ¿El domingo tiene con quién comer o va a comer solo? Yo, cuando caí en cuenta, miras, hoy obviamente tengo otra relación, pero nace de ahí, porque yo me acuerdo que había sacerdotes en algunas comunidades que nadie les preguntaba nada, que andaban con unos sacos de unos fríos terribles, viejitos, ya no eran negros, eran plomos. Y muchas veces cuando nosotros le regalábamos chompas o algo, decía: oiga, padre, usted le va a dar pulmonía con eso, tómese esa chompa. A veces decían: no, porque sabes que más bien acompáñame con esta chompita, porque hay un señor acá arriba que vive solo en la montaña. Y los que hacíamos actividad revolucionaria subíamos a entregar las cosas allá. Yo no pensaba contarles esto, porque realmente siempre me ha dado mucha vergüenza, pero si hoy me ha salido es porque realmente ayer, cuando le veía al padre actuando y a los chicos actuando, decía: ¿por qué nadie mira esto? O sea, ¿por qué está tan escondido? ¿Por qué la gente no sabe que ellos son seres humanos, que el ser cura no tiene que ser aburrido y dándose golpes de pecho y que, uy, pobrecito estos curas, no? O sea, ayer lo que yo vi fue realmente una explosión de amor, una explosión de alegría, una explosión de somos felices, no somos ningunos aburridos, comecirios que pasan ahí sin hacer nada. Somos gente que ama a Dios, y ese amor a Dios nos hace felices. Cuando ya pasó el tiempo, hubieron varias cosas que marcaron mi vida. La primera, y a la que estoy segura le debo mi conversión, fue el hecho de mi abuelo. Mi abuelo marca en este testimonio mío lo más importante que les puedo compartir. Mi abuelo fue un hombre de campo, por eso ayer me sentía tan bien con unos 2 amigos que me encontré por ahí, porque además comenzamos a compartir su historia del campo y sus luchas. Y mi abuelo era así, mi abuelo era un hombre que tenía sus tierras, salíamos al campo, siempre todo lo que tenía se lo daba a Dios. Es más, yo me acuerdo, hacía tratos con la Virgen María, decía: mira, vamos a medias, la mitad de la cosecha es tuya, la mitad es mía, porque los sacerdotes siempre se le acercaban a pedir que le ayude con las bancas, que le ayude para un altar, que le ayude porque hay que cambiarle para comprarle alguna ropa, algo para las fiestas de la Virgencita. Y mi abuelo era, en ese tiempo se conocía como los compadres, entonces mi abuelo era compadre de la fiesta del Señor de la Buena Muerte, de San José, de la Virgen de Rosario de Agua Santa. Y mi abuelo, yo me acuerdo que siempre él rezaba el rosario a las 5 de la mañana en punto. 5 de la mañana se rezaba el rosario y a las 6 de la mañana en punto iba a misa, de punta en blanco. Llevaba a veces una cosa aquí adelante que se ponía aquí, se parece al escapulario de la Virgen del Carmen, pero no lo era, y se iba de punta en blanco, al punto que ni siquiera tomaba agua. Él decía que para recibirle al Rey de Reyes hay que estar totalmente limpio, y ni el agua se merece que le toque al Señor de Señores. Entonces yo crecí junto a mi abuelo y realmente tengo la alegría, el orgullo, y es algo que siempre me rebasa emocionalmente, es que yo fui la nieta mimada de mi abuelo. Yo tengo 9 nietos, 9 primos arriba y 3 primos abajo, entonces en medio de 11 soy la única nieta mujer. Entonces mi abuelo, y en la casa igual, en la casa soy 2 hijos y la única hija mujer. Entonces mi abuelo era el delirio por su nieta. A mí me decía mi bastoncito. Entonces mi bastoncito iba con el abuelo para arriba y para abajo.
El abuelo le consentía tanto a su bastoncito que le preparaba siempre la frutita especial que le tenía guardada en el bolsillito de su terno, y cuando el bastoncito aparecía, sacaba la frutita y decía: mijita, esto es solo para usted, no diga a nadie. Y me escondía ahí para que yo me coma la frutita. Y yo veía, era muy cercana a él, entonces yo veía él su generosidad, por ejemplo, con la gente que le venían y le decía: vea, compadrito, mi hijito se ha quedado sin trabajo, mi marido, no se preocupe, comadre, yo le voy a dejar a mandar un medio quintalito de papas, un medio quintalito de cebada. Y claro, cuando yo fui a Quito, de pronto se me borró todo. O sea, yo pasaba en el campo con el abuelo, pasaba en las cosechas con el abuelo, los fines de semana, a pesar de que iba mi papá, mi abuelo me raptaba. Y mi papá a veces se enojaba y decía: oye, es mi hija. Y decía: sí, es mi nieta, partida doble, gané. O sea, además, estoy hablando del abuelo patriarca, o sea, no estoy hablando del abuelito así como ahora medio moderno, no, el abuelo patriarca, que de una mirada a todo el mundo nos ponía firmes. O sea, tú sabías que habías hecho algo, no porque te decían que eres malcriado, no. Con una mirada tú sabías perfectamente que habías metido la pata, agachabas la cabeza y por el camino más recto que se cruzaba. En ese tiempo se comía los adultos en una mesa y los peques en otra mesa cuando había las reuniones familiares. Era la única nieta que se sentaba al lado del abuelo en una silleta especial, y cuando mis tíos se quejaban decían que si hay una, que estén todos, decía: a ver, yo les quiero aclarar algo. La única reina de esta casa es mi nieta. Al que no le guste puede irse. Entonces yo siempre me creía así como, ay, o sea, mi abuelito era lo máximo, todo lo que él pedía, todo lo que él decía, no importa que yo era guerrillera, no importa que era nada, porque si mi abuelito me pedía que vaya a misa, yo iba. O sea, era impresionante. Así fue como todos los años, todos los primeros domingos de mayo, mi abuelo consagraba a toda su familia a la Santísima Virgen María. Contrataba un autobús y llevaba a todos sus hijos, nueras y nietos en el bus, porque nadie podía llevar su auto, e íbamos rezando el Santo Rosario hasta llegar al santuario. Y no podías rezar así como: Dios te salve María llena. Decía: fuerte, no te oigo, como hombre, Dios te salve María llena. Entonces íbamos todo el camino rezando, rezábamos como 3 rosarios de ida, 3 rosarios de vuelta, y claro, a veces ya no te daba, pero él era fiel. Entonces llegaba, oíamos la Santa Misa y ya le conocían los sacerdotes, entonces nos acercaba a toda la familia y nos hacía la consagración a la Santísima Virgen María. Te guste o no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, eso no se preguntaba, se obedecía. Mi abuelo ya sabía, obviamente por mis papás, que yo andaba en muy malos pasos, que yo ya había estado prácticamente alejada de Dios y de la iglesia durante varios años. Y mi abuelo era muy respetuoso, pero también muy fuerte conmigo, y me decía: mira, tú quieres perder la vida, piérdela, pero cuidado pierdas el alma. Yo no entendía, me reía, me burlaba, a veces por respeto nunca le decía nada, nunca le contradije. Cuando ya estaba muy viejito, en el último mayo que nos consagramos a la Virgen, yo tenía 17 años cuando falleció mi abuelo. En mayo ya estaba bien malito, pero nos llevó a un santuario que queda como a 20 minutos de la casa donde él vive. Me llevó entrando en el pasillo central, en el santuario de la Virgen del Agua Santa, en Ambato, en Baños. Me cogió en el pasillo central del brazo con su bastoncito agarrado a mí y me dijo: mírala, pero mírala a los ojos, ella te llevará de regreso a la casa del Padre. Salimos de ahí. Mi abuelo siempre pidió por tener una vida y una muerte santa, se encomendaba mucho a San José y al Señor de la Buena Muerte. Cuando murió, estaba ya muy malito, vinieron 2 sacerdotes muy amigos de él, le dieron todos los sacramentos y le dijeron que se despide de toda su familia, que nos dé la bendición. Me pidió que yo no entre, sino hasta el final. Cuando entró al final, él murió un miércoles, eso fue el domingo porque yo tenía que volver al colegio. Cuando me despedí me dijo:
me dio la bendición y me dijo que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dio una cachetada en la cara así. Me dijo, mi bastoncito, no me cansaré de rezar por ti en el cielo, porque yo quiero vivir eternamente junto a Dios contigo. Y todos los días, mientras esté allí, voy a pedir por ti. Y voy a pedir que Dios no permita que te mueras sin que tú puedas estar en el cielo conmigo. Yo tomé esas palabras, me dolió muchísimo, muchísimo. En el año 1988 fui tomada presa, sacada de la Universidad de Los Pelos por inteligencia militar en un gobierno de extrema derecha, luego de yo haber participado de la toma de unas tierras en una zona llamada la lucha de los pobres. Cuando bajé, ya le habían dicho a mi papi que estoy como candidata a ser desaparecida por inteligencia militar. Mi papá me lo advirtió, yo no le hice caso, fui a la universidad y cuando fui tomada presa, fui torturada, me abrieron prácticamente la espalda, me quitaron las uñas, nos metieron en un cuarto totalmente encapuchados a 5 compañeros, nos patearon, nos dieron líquidos que nos descompusieron el estómago, nos daban vómito y no teníamos ni siquiera un baño, nos tiraron unas latas para que ahí nos desocupáramos. Y lo único que yo pensaba era, abuelito, estés donde estés, cuídame, porque me habían contado que algunas compañeras las habían violado, las habían maltratado, 2 nunca regresaron, nos ponían las pistolas y disparaban sin balas para que declaráramos dónde estaban nuestros compañeros, las casas secretas. Y yo lo único que pedía es, abuelito, cuídame, abuelito, no me desampares. Y yo soñaba en que él estaba ahí y eso me ayudó a sobrevivir. Mi papá me encontró y de castigo en 1988 me mandó a España a estudiar a un instituto del Opus Dei y a una casa donde iban muchos residentes del Opus Dei en San Sebastián, España. Y lo único que me pidió fue que los viernes, a las reuniones de los viernes, no podía dejar de asistir. Entonces yo tenía un sacerdote que iba al círculo todos los viernes y cuando me tocaba confesión y guía espiritual, que nunca lo hacía, era para trenzarme en una discusión filosófica con el sacerdote. Es más, yo me preparaba con todo lo mejor de Marx, de Engels y de todo el Che Guevara para demostrarle al padre que si él se hace revolucionario le va a ir mejor que de cura. Y el padre también iba dispuesto a salvar el alma de esta pecadora. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que yo sé hoy de doctrina y todo era gracias a ese padre, Pachi Zulay, les encomiendo en sus oraciones, santo sacerdote, que nunca se cansó. O sea, todo el tiempo que yo estuve estudiando ahí en San Sebastián, él todos los viernes sabía que tenía combate boxístico con este, y a veces me llamaba a preguntar los fines de semana, Amparo, ¿y no quieres venir? Aquí hay una actividad de jóvenes, de mujeres y todo. Yo, padre, paso, muchas gracias. Entonces, bueno, en España mi vida cambió porque inmediatamente que salgo de la cárcel, mi papá el siguiente día me embarcó en el primer vuelo que se le cruzó, me mandó a San Sebastián y ahí pasé. Un tiempo fui a Leta y no me gustó para nada, no era la revolución que yo soñaba, la revolución de los pobres, la revolución de las mujeres, era una cuestión política media complicada, que sí, que los vascorros, que el euskera, y dije, no, eso no es lo mío. A veces iba, participaba, pero nunca me vinculé para nada con ellos, más que los conocí de cerca. Había una señora ecuatoriana casada con uno de los dirigentes de este grupo, entonces a veces iba a comer a su casa, participaba, pero nunca le encontré mucha gracia. Pero en cambio me ayudó mucho, uno porque mi vida se pacificó, me dediqué a ser estudiante, comencé a hacer actividades culturales, tomé terapia para poder sanar muchas de las cosas de todo el proceso ese que viví cuando fui torturada, tomada presa. Realmente fueron 2 años maravillosos. Y volví porque mi mamá me dijo, mijita, te estamos extrañando mucho, ¿por qué no te vienes unos días a pasar acá? Y yo
sabía que iba a caer en la tentación. Dije, no, yo sabía que iba a volver. Regresé en el año 1990 y efectivamente el gobierno de extrema derecha había sido ya ganado por un gobierno en democracia, por un gobierno de izquierda. Entonces yo ya podía volver. Varios de mis compañeros y amigos estaban dentro del poder. Entonces cuando llegué, apenas llegué, uno de ellos, muy ligado a Osvaldo Guayasamín, me dice: Amparo, estoy de ministro de Educación, quiero que me ayudes como asesora. A los 21 años, recién graduada de la universidad, que te digan que vas a ser asesora de un ministro de Educación, dije, wow, me quedo. ¿Dónde firmo? Me quedé y nuevamente empecé con todo este proceso de la izquierda, de la revolución. Hicimos un proyecto de alfabetización, donde metíamos toda la doctrina con Mafalda, con todo lo que era la revolución, para que aprendan a leer la gente. En la campaña de alfabetización les poníamos canciones del Che Guevara, poníamos conceptos de tú eres un obrero oprimido por el empresario, y hacíamos cuentas en donde poníamos cuánto gana un empresario y cuánto gana un obrero, para que aprendan a sumar, a restar y se den cuenta que realmente eran esclavos, cosas por el estilo, en la campaña de alfabetización. Entonces, bueno, cuando ya salimos de la campaña de alfabetización, en 1990 cometo uno de los errores más grandes y sacrílegos contra la iglesia. Utilicé a la iglesia para poder hacer varios matrimonios religiosos, entre comillas, con el sacramento del matrimonio, entre ellos yo misma, para poder establecer casas de seguridad, quitarnos a inteligencia militar de encima, y en nuestras casas poner el armamento necesario para poder hacer la primera toma indígena de todo el continente latinoamericano, en oposición a los famosos 500 años de conquista española. Y así fue como en 1992, primero en 1990, sucede algo que también marcó mi vida. A pesar del pecado tan grande que cometí, Dios se acordó de mí. Yo me acuerdo el día que estaba en la iglesia, era justo la iglesia de la Virgen de Czestochowa. Yo le miraba y las palabras de mi abuelo me retumbaban en la cabeza y me decía: ella te llevará a la casa del Padre. No la podía ver, no veía el cuadro. Éramos un grupo de hippies que no sabía ni cuándo había que levantarse, ni cuándo había que arrodillarse. El Padre algo sospechaba que pasaba, pero como teníamos otro padre que ya era de izquierda, que inclusive llegó a ser rector de una universidad en el Ecuador, que luego ya fue sacado de la iglesia porque realmente no estaba haciendo bien las cosas. Él nos ayudó, entonces las cosas siguieron, pero yo sabía en el fondo que estaba haciendo mal, yo sabía en el fondo que me estaba equivocando. Luego de eso quedé embarazada de mi primera hija, del comandante del grupo en el que yo estaba. Justo fue el tiempo en que me habían pedido que ya era hora que salga a hacer una actividad mucho más radical, que debía ir a La Guajira o debería ya irme a formar en Colombia para poder establecer una nueva lucha armada en el Ecuador. Ya estaba con absolutamente todo listo y esa semana que debía ya embarcarme me enteré que estaba embarazada. Yo fue así como, aborto. Cuando le conté al papá de mi primera hija, me dijo: pero tú ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, ni siquiera me lo tienes que preguntar, entre tú y yo no hay nada, porque así se les trata a las mujeres en la guerrilla. Somos objetos, somos simplemente centros de placer, pero nosotras, como somos feministas y como hacemos con nuestro cuerpo lo que nos da la gana, hacemos el juego y punto, sin pensar que puede haber consecuencias de eso. Pero esta fue la consecuencia más hermosa que me pudo pasar. Le debo la vida a mi hija, porque a lo mejor si no hubiera aparecido ella en mi vida, hoy estaría muerta o presa, metida un tiro en medio de la selva. No sé qué hubiera pasado de mi vida, pero gracias a Dios, cuando hablé con el comandante y me dijo: mira, es tu problema, tú ya sabes lo que tienes que hacer, lo único que te digo es que en 3 días embarcas y te vas. Yo salí de ahí, estuve en una hamaca, y cuando estás en la selva no ves ni el sol, no ves absolutamente nada. Ya oscureció, estaba ahí y de pronto yo sentí a mi hija
sentí que me decía mamá, sentí que estaba ahí, y de pronto se despertó mi instinto materno y dije, no, yo no voy a abortar. Además, luego de la tortura, yo quedé dañada un ovario y el útero. Yo no tengo un ovario, tuve que ser operada de emergencia y perdí un ovario y prácticamente siempre me dijeron que yo jamás me iba a quedar embarazada. Entonces dije, ¿y si es el único hijo que puedo tener? De pronto yo siempre hablaba de que la maternidad era mala, que los hijos estorbaban y todo, y de pronto mi instinto materno afloró de golpe y decidí que me quedaba con mi hija. Cuando mi papá se enteró lo que había hecho por la iglesia, se enteró que estaba embarazada, se acercó un día y me dijo, haz cuenta que hoy enterraste a tu padre. Nunca más en la vida quiero verte, nunca más en la vida quiero que sepas de mí. Sales de esta casa y para mí has muerto. Hoy he enterrado a mi hija. Salí de la casa embarazada, sin guerrilla, porque cuando les comenté que no iba a abortar, ahí tuve la ayuda de un viejo guerrillero, un formador de guerrilleros que hasta ahora le quiero mucho porque a él se debe también mi hija, a pesar de que no es ni católico ni nada. Pero él me dijo algo, me dijo, mira, el derecho a decidir de las mujeres es por si quieren y por si no quieren. O sea, si tú quieres, es tu problema. O sea, yo no te puedo obligar que no. Tú quieres, tenlo, es tu problema. Eso es derecho a decidir. Dije, sí, ¿no? Es el derecho a decidir. Fui, hablé. Entonces me paré súper fuerte y dije, mira, mi decisión es esta. Les guste o no les guste. No voy, me quedo aquí y tengo el respaldo de fulano de tal, que es el que me va a apoyar. Fui y efectivamente él fue ministro de Educación, me ayudó a dirigir un proyecto, me dio dinero para montar un proyecto de educación preescolar no formal y así fue como me quedé en mi país, estuve con mi hija y en 1992 vuelve la burra al trigo y vuelvo a la revolución famosa, vuelvo a hacer una marcha, pero ahí estaba mi hija, era una marcha con actividades culturales, mi hija estaba disfrazada de girasol. Y cuando estaba disfrazada, ahí adelante caminaba, nosotros íbamos atrás pintando en las paredes, la mentira de los 500 años, abajo la iglesia, quítate la cruz de encima, en fin, una serie de barbaridades. Alguien grita, militares. Y yo en vez de correr para el lado contrario, mi instinto materno era mi hija, estaba ahí adelante. Entonces yo salí corriendo tras mi hija y ese rato, claro, me pegaron una patada por la espalda, me tumbaron al piso, me pusieron así, me pusieron la capucha y yo oí a mi hija gritar. No sé de dónde saqué fuerzas para medio levantar la capucha y le vi a mi hija con los ojos desorbitados que gritaba mamá, mamá, mamá y desesperada por lanzarse donde mí y unas señoras que le cogían y alguien me dice, compañera, deme un número de teléfono, un número de teléfono. Y yo, mientras me tiraban al camión, grité el número de teléfono de mi papá y mientras gritaba el número de teléfono de papá decía, ¿dónde se va a ir? ¿Quién le está llevando? Yo no conocía a nadie. Y yo les decía, compañeros, mi hija, por favor. Alguien me dijo, tranquila, compañera, tranquila, yo me encargo. ¿Cuál es su código? Camarada Manuela. Ya, perfecto, no hay problema. Tal grupo, tal número. No se preocupe, compañera, nosotros le ayudamos. Y claro, mi papá, con el amor de padre maravilloso, a pesar de todas las barbaridades que le hizo, volvió nuevamente a buscar a su hija, a sacarla. Esta vez él no me fue a recibir y le mandó a mi mamá y a mi hermano. Mis papás no conocían a mi hija, nunca la habían visto. Y mi hija hizo como todas las nietas mujeres con los abuelos que los derriten como chocolate en sartén caliente, pues eso fue lo que hizo. Mi hija le enamoró al abuelo, primero nunca le dijo abuelo, siempre le dijo tata. Entonces el tatita, yo me acuerdo, mi papá, hagan cuenta, es un hombre de corbata, serio, del campo, firme, nada de afectos. Tú debes saber por intuición que te quieren, porque te cuidan, pero no porque nunca les has oído decirte que te quieren. Entonces, de pronto entro a la casa golpeada, mal, con el rabo entre las piernas, porque mi papá mismo tuvo que hacer todo para sacarme, y de pronto encuentro un hombre en cuatro con las mangas alzadas y de caballito de una niña de 2 años, y yo,
Y claro, de pronto se levanta así como diciendo, no, aquí no ha pasado nada, no han visto nada, todo bien, no me saludó. Y usándole a mi mamá dice, dile a tu hija que con mi nieta de aquí no sale de esta casa. Aquí se quedan, ahí está el cuarto, llaman de arreglar, las empleadas ya limpiaron el cuarto y en esa habitación se quedan. Hay una cama para mi nieta y otra para ella. Pero de aquí mi nieta no se va. Y yo, ay, bueno, asenté el corazón, vi que algo había cambiado en el corazón de mi papá también. Y bueno, empecé ahí más bien una actividad más bien política, decidí que no podía seguir como estaba, que estaba poniendo en riesgo la vida de mi hija. Y para eso yo tenía un amigo de toda la vida, 16, 17 años, que es hoy el compañero de toda mi vida, el papá de mis hijos, tengo 3. Y bueno, comencé a caminar en las consultorías internacionales, conocí el mundo de la ONU, que ya les comenté ayer cómo era, todo lo que hacía. Comencé a trabajar, ganar bien, luego ya me fui, salí. Yo no creía en el matrimonio, jamás creí en el matrimonio. De hecho, apenas llevo oficialmente 5 años de casada, tengo todo un trámite que hacer que ya se los voy a comentar. Y claro, yo me fui a vivir y nuevamente mi papá me decía, pero ¿cómo es posible? O sea, no puedo entender cómo eres, o sea, eres peor que jíbaro. Mis hijos no eran vacunados, vivía en el monte, nunca les llevaba al médico, di a luz en el agua, a la otra hija le dio una silla hindú, nunca íbamos a un médico formal. O sea, mi papá decía, pero hijita, es que yo no te entiendo, si hubieras nacido en la prehistoria estarías perfecta, pero has nacido en el siglo XX, por Dios. Nada, pero mi papá con santa paciencia siempre estaba ahí pendiente de su hija, acompañándole, me hablaba, me decía horrores, me amenazaba con volverme a quitar el apellido, pero en el fondo las hijas sabemos, y eso creo que muchas de las que están aquí, en el fondo sabemos que a los papás con una mirada de ojitos de huevo tibio y una sonrisa, o sea, yo hasta el día de hoy, o sea, yo no pienso en mi suegra, no pienso en mi suegro, o sea, yo automáticamente todo el mundo dice, es que tu papá es un ogro. Le digo, no sé con quién es, porque conmigo sí es bravo, es enojado, es todo, yo le oigo, le escucho. Pero por ejemplo ahora que justo lo tocó con mi papá, mi marido también salga, yo al que le llamo es, papi, claro que él es muy serio, ya les digo, no, sí, ¿qué quieres? Le digo, papi, es que estoy en Bolivia y en Argentina, mi marido se tiene que ir a Bolivia y no hay con quién quedarles a los guaguas. ¿Y qué quieres que haga? No, es que papi, es que necesito que me ayude para que usted también les cuide a los gordos, que no sé qué y no sé cuánto. Yo no cuido hijos ajenos. Pero papi, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me sugiere usted? Ya, no te preocupes, ya me encargo. Pero yo sé que ahorita mismo les estás llevando al campo, ya les va a llevar a misa, les ha llevado al cine. Entonces digo, sí, o sea, ese es el papá que Dios me regaló. Para continuar con el testimonio, cuando ya tuve mis hijos y todo, después de todo lo que les comenté que había vivido en las Naciones Unidas y de todo el informe ese que les había comentado, que en 1994 hicimos la evaluación de los proyectos de salud sexual reproductiva, nos dimos cuenta que habíamos ido al fracaso total, habíamos empeorado las cosas en la región. Vino el siguiente punto, que fue, acompañé a una compañera mía en el 2004 a abortar, y yo creo que fue el peor error de mi vida. Es el otro gran error que hasta el día de hoy me duele y hasta el día de hoy jamás se me ha podido olvidar. Mi amiga se quedó embarazada, como les digo, en la izquierda es vive tu mundo, vive tu cuerpo, placer por placer, y lo que pasa y los resultados, eso ya cada uno lo asume a su manera. Entonces ella tuvo una relación extramatrimonial, a pesar de que tenía un marido maravilloso, un marido increíble, con unos hijos preciosos. Ella se fue con un extranjero que en ese tiempo estaba ayudándonos en un proyecto en la Amazonía, en la zona de los secoyas, un italiano, se quedó embarazada. Y claro, la respuesta de todas fue, aborta, total, tu marido ni se va a enterar. Y así no pasa nada. Y ella decide abortar, y cuando estábamos entrando a la puerta del abortuario, aprendí mi primera lección con respecto al aborto. Ninguna mujer va ni con la sonrisa en los labios, ni con la mano en la cintura a abortar. Todas saben que nos embarazamos de hijos y que cuando abortamos
abortamos hijos. Ella tenía el rostro totalmente desfigurado. Ella era atea, hija de padres ateos, porque sus padres son marxistas, leninistas. Su madre era presidenta del Partido Comunista del Ecuador, feminista a muerte, se jactaba de haber hecho 3 abortos en su vida cuando en el mundo entero era ilegal el aborto, y que ella nunca creyó en Dios. Entonces estoy hablando de una mujer que ni tenía problemas morales, ni conservadora, ni nada, y sin embargo estaba totalmente desencajada. El momento que íbamos a entrar le pusieron en la camilla y cuando ya estaba en la camilla aprendí mi segunda lección con respecto al aborto. Una mujer cuando decide abortar lo que está buscando es solucionar un problema y busca a alguien que le diga yo te apoyo, yo estoy contigo. Ella me miraba con los ojos llenos de lágrimas y lo que a lo mejor estaba esperando, y estoy segura que lo que estaba esperando es que le diga mira Sandy, levántate de esa cama, yo te ayudo. Si tenemos que enfrentarnos con tu marido, lo enfrentamos. ¿Qué problema? Nos quedamos, vemos qué hacemos, pero no lo hagas. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. A pesar que a mi hija me salvaron así, yo no tuve el valor porque estaba tan metida en que era mi derecho. Yo le dije, es como sacarse una muela. Mira, sos un montón de coágulos. Además, ve, después de que abortes, vas a salir a dar tu testimonio y le vas a decir a todas estas viejas locas curuchupas que el aborto no es ninguna cosa del otro mundo. Entonces ella me quedó viendo como diciendo, sí, compañera, ¿no? Cuando me cogió la mano y me dijo, Amparo, entra conmigo, no puedo, le dije, no te preocupes, ve, yo voy a estar ahí contigo, me siento, te cojo la mano y tú tranquila. Nunca pensé lo que iba a ver ni a vivir. Lo que vi y lo que olí y lo que escuché era la carnicería humana personificada fuera del escritorio. Una cosa es decir en el escritorio, viva la salud sexual reproductiva, viva el género, viva el aborto, viva la anticoncepción, pero cuando estás ahí oliendo a sangre, oyendo una succionadora que hasta el día de hoy jamás me voy a olvidar cómo absorbe pedazos de piel, pedazos de brazos, pedazos de pierna, cuando ves que lo que cae en el coso ese de vidrio, en el trasto de vidrio que hay ahí, en la botella de vidrio, ves lo que cae sangre, ves que cae piel, huele a sangre. Lo que queda en ese frasco son restos humanos y eso es algo que tú jamás lo vas a poder olvidar. Yo salí de allí con una mujer cadáver en vida. A los 8 días estaba sumergida en el alcohol y después de estar absolutamente fuerte, liderando procesos sociales, metiéndose en la selva, entrenando gente, no tenía ánimos absolutamente de nada. Nos decían que hagamos el tai chi, el feng shui, poníamos botellas de agua, frascos de agua en la entrada de la casa para que las malas energías se vayan, botellas de agua debajo de la cama para que absorban las malas energías. Cambiamos la posición de la cama para que esté más energetizada, pusimos piedras, le pusieron piedras, fuimos donde chamanes, nos bañaron en cascadas, nos fuimos a hacer tai chi, fuimos tras un maestro ascendido, nada, absolutamente nada. Ella empeoraba, empezó a usar cocaína, le metieron por primera vez un fin de semana a un centro de rehabilitación, salió de ahí. Estaba de un genio insoportable, a todo el mundo odiaba, cada vez que me veía a mí me decía, ¿qué vienes? ¿Vienes a ver a la asesina? Le decía, Sandy, no, cuando ya ella realmente comenzó un estado más crítico, comencé a averiguar y me resistía a creer que era síndrome posaborto. Comencé a leer qué es lo que estaba pasando y le decía, oye, esto de lo que dicen estas viejas locas de Provida, creo que es cierto. Creo que es síndrome posaborto. No, déjate de cosas, este tipo me dañó algo, este tipo hizo algo conmigo. En fin, le decía, no puede ser, yo estuve ahí, no te hizo nada, o sea, no pasó nada. Pasó, mi marido me dijo, mira, es mejor que le dejemos que viva su proceso, que le ayudemos energéticamente, que prenda velas de colores en la casa cada día para cambiar su energía. En noviembre del 2007, estando trabajando con un proyecto de la GTZ de desarrollo sustentable para la región amazónica,
el gobierno del Ecuador estaba dispuesto a entregar varias miles de hectáreas a precio regalado a una empresa de palma africana. Y una vez que estaba listo el contrato, decidimos con la comunidad Secoya, varios grupos ecológicos, entre ellos Greenpeace, empezar todo lo que era una campaña para evitar que se levante bosque primario. Enredamos con cadenas a varios de las personas, varios jóvenes se enredaron con cadenas para evitar que estos bosques sean rotos. Salieron en cámaras de Greenpeace a través de la CNN las escenas. Yo estaba junto a un grupo de personas, normalmente lo que hacemos es poner a mujeres, a jóvenes, niños, mujeres al frente para que no haya ataque, y a los hombres, y obviamente sí había alguna gente armada detrás, escondidas en los árboles, y nosotras de hacer el contrachoque. Así los militares les resulta más difícil atacar, pero para poder resistirle el ataque, para poder resistir lo que se venía, tú tienes que arengar, tienes que poner a la gente en pie, tienes que sacar adrenalina para que la gente esté dispuesta a aguantar lo que se venía. Entonces, el momento en que empezábamos a arengar y ya vino el ejército y estaba al frente, ya iba a empezar todo el proceso porque ya habían trazado un camino, una señora pequeñita, morenita, detrás mío comenzó a rezar. Dios te salve María, y no tienen idea cómo a mí me descomponía eso, o sea, era lo peor que podía oír, era algo que me retumbaba. Yo decía, cállate, vieja infeliz, cállate, te digo que te calles, y la señora no se callaba. Además dije, yo le hacía para que se vaya de mí, y como es una cadena humana donde estamos unos agarrados al otro para hacer el choque, yo decía, ay, yo susto, casi grito. Estaba tan bien entrenada que casi le salto así, ¡fua! Bueno, entonces el rato que ya la señora comienza a rezar, le pido a alguien que le quite de mi lado, y la señora era enganchada a mí, pero como pegada, y decía, Dios mío, o sea, quítale, le decía, oye, quítale a esta vieja de aquí, señora, vamos, Dios te salve María, y además como era Secoya, se hacía la que no entendía nada, porque así son muchos de los indígenas en mi país, o sea, que saben español, pero se hacen los que no entienden, a menos que sea para su interés, ¿no? Entonces, de todas maneras, el rato en que ya la gente, ya veíamos que el ejército estaba tomando posesión, había que eso apresurar absolutamente. Comienzo y se ponen los militares y digo, bueno, compañeros, estamos listos, prepárense, vamos a por nuestra tierra, a luchar por lo que tenemos, no sé qué. Y en eso la señora se saca de por aquí una estampa de la Virgen María, de la medalla milagrosa, y el rato que se pone el ejército al frente, ella le pone como si fuera un escudo, ¿no? Y pone así, y comienza, Dios te salve María. Dije, no, esta vieja ya se pasó. Cogí la estampita de la Virgen, la rompí en pedazos, le tiré en la cara y le pegué una patada que la boté. Dije, ya basta, no puedo creer que después de todo lo que han vivido sigan creyendo en esto, esto es una farsa. ¿Dónde está Dios? Si Dios existiera, estaría aquí junto a ustedes, parado junto a ustedes. Denme su teléfono, denme su dirección. ¿No se dan cuenta que Dios no existe, que Dios es una mentira, que es una cruz que llevan 500 años encima, que lo único que tienen es este pedazo de tierra para poder vivir, que lo único que tienen es este monte donde poder estar, esta selva que es su casa? No crean en este tipo de estupideces, solo los ignorantes, solo los analfabetos, solo ellos son capaces de creer este cuento. Dios no existe, ¿dónde está Dios? Giré, alguien lanzó una bala, porque pensaron que yo ya había dado orden de atacar, y ahí se produce el primer milagro. Fui herida en el seno izquierdo, la bala no penetró, pasó. Los médicos saben que cuando pasa es como que te quema y te abre, el seno es muy parecido al labio, se abre y sangra. Y atrás había gente, nadie quedó herido. Y yo sentí como que me cayó la montaña encima, me desplomé automáticamente y sangraba. Y trataba de levantarme porque yo había estado en peores circunstancias y en medio de la selva. Había estado ahí, yo sabía lo que había que hacer y no me podía levantar. Como yo estaba como consultora para la GTZ, mi marido que estaba conmigo pide por radio que baje el helicóptero y me rescate porque estaba herida.
y enseña mi carnet de consultor internacional. Además, como yo ya había estado presa, mi marido dijo, no, no puede ser, la tercera vez tu papá me mata. Entonces, enseña el carnet, y el rato que enseña el carnet, el que estaba al frente del ejército dice, vea, la señora puede ser muy consultora internacional, pero es ciudadana ecuatoriana y se somete a las leyes ecuatorianas. Entonces mi marido da la orden, llévensela. Y cargados unos de otros, empiezan a meterme dentro de la selva, me dolía todo, me dolía desde la punta de las uñas hasta la punta del pelo, me dolía absolutamente todo, sentía como a ratos me cargaba uno, a ratos me cargaba otro, las ramas me rasgaban la cara, sentí un dolor impresionante y mi marido me decía, pero gorda, has estado en peores circunstancias, por favor, no, ahora no puedes debilitarte, ahora tienes que estar más fuerte que nunca, hoy o nunca, compañera. Compañera, usted puede, usted es aquí comandante, no decaiga. Y le decía, ya no puedo más, me duele mucho. Me decía, pero no es grave la herida, ¿qué te pasó? Me trataban de buscar si estaba a lo mejor golpeada, algo en otra parte, no encontraban. De pronto llegamos a una de las cabañas de los secoyas, me tiran encima de una cama como de madera y empiezan a ponerme emplastos de manteca de culebra y envueltos en unas hojas y empiezan a soplarme alcohol y todo, me ponen el emplasto y yo sentía que me iba. Realmente ya no podía más, no resistía más. Y en eso mi marido me coge la mano y me dice, mi amor, no me dejes, por favor, yo te pido, no me dejes, tenemos 3 hijos, yo soy un inútil, no voy a poder sacar adelante a mis hijos, yo te necesito, gorda, por favor, no cierres los ojos, no te duermas. Yo decía, ya no puedo más, ya no avanzo. Me decía, pero es que no estás nada, gorda, no estás nada, entiende que no, es un rasguño, no estás nada. Me decía, es que no sé qué me pasa, me duele todo. Decía, pero no cierres los ojos. Decía, es que ya no avanzo, yo siento que me voy. Me decía, no, por favor, no, entiende. Piensa en el Andrés, piensa en la Doménica. ¿Quién le va a mimar a la gordita? ¿Quién va a estar junto a mi bebé? Ya van a ser jóvenes, ¿quién les va a guiar? Por favor, no me dejes. Decía, ya no puedo. En eso, el momento en que sentí que ya me iba, comencé a respirar y a sentir una paz impresionante. Y entre el dolor que estaba viviendo y la paz que sentía, me dejé llevar por toda esa paz que sentía. Y de pronto, mientras me iba yendo, empecé a oír como alguien que cantaba un Ave María de Händel a lo lejos, pero es impresionante, con una voz maravillosa. Y yo me comencé a ir, y de pronto era como que abro los ojos y miro en el fondo un arco lleno de luz y en el fondo veo una figura. Era una figura de mujer, pero lo que se veía era un manto turquesa, entre azul y turquesa, fuerte, fuerte, que contrastaba con la luz que estaba allí. Y en eso un adolescente de 16, 17 años me regresa a ver, con el manto que le cubría hasta los pies, un vestido blanco, un cinturón entre azul y turquesa, con sus manos abiertas, y me dice, mi pequeña, yo te amo. Y de pronto comencé a sentir que explotaba. Humanamente es imposible describirlo, imposible, porque sentía que una alegría me inundaba. Yo sabía que era la Virgen, pero sabía que era Dios. Y el momento en que la veía, lo primero que se me ocurrió preguntarle es, ¿por qué me dejaste? Y ella me responde, yo nunca te he dejado, siempre estuve contigo, tú soltaste tu mano, pero yo nunca te dejé. Inmediatamente que te sientes tan lleno de paz, de alegría, de dulzura, de todo, y sientes que algo en ti está así a punto de hacer explosión, empiezas a sentir que no eres digno de estar allí. Yo sentía que no me merecía estar allí, que no podía estar allí, que estaba muy sucia para estar allí, que estaba llena de mugre, de fango. Comencé a olerme y comencé a sentir que todo en mí apestaba, que todo en mí estaba sucio. Inmediatamente que yo empiezo a sentirme así, a lo lejos miro la imagen de un hombre totalmente desgarrado, totalmente lleno de sangre, abierto absolutamente cada parte de su piel, y comienzo a mirar ahí dentro de esa piel cada uno de mis pecados, cada una de todas las cosas terribles que había hecho. Y el momento en
que veo que una corona le atravesaba la cabeza, veía que era Jesús y estaba clavándose con mis palabras cuando yo hablaba mal de los sacerdotes, hablaba mal de la iglesia, hacía pecar a los sacerdotes, clavaba una corona de espinas sobre su cabeza y comencé a desesperarme y trataba de quitar ese dolor, que era mi dolor, era su dolor. Veía mis pecados de lujuria, de vanidad, y de pronto sentí un grito estremecedor que venía de algún lado y le atravesaba su corazón. Eran llantos de niños. Nunca oí cuántos fueron. Solo fue un alarido y miles de alaridos a la vez. Todas son imágenes que corren una detrás de otra. No hay una secuencia de una sobre otra. Todas vienen encima, unas detrás de otra. Y yo veía a lo lejos a esa joven hermosa que me veía y con su cara de dulzura me gritaba: haz algo, di algo. Y me miraba y yo veía cada uno de mis pecados, cómo seguían azotándole a Jesús, cómo iba desangrando, se iba destrozando. Y yo seguía cayendo porque decía: no puedo estar aquí, no pude haber hecho todo eso, no puedo haber hecho eso. Y ahí fue cuando del fondo de mi corazón grité: Señor, perdón. Perdón por todo lo que he hecho, perdón por mis pecados, perdón por mi lujuria, por mi mentira, perdón por lo que hice con tus hijos, perdón por lo que hice con los sacerdotes, con tu iglesia, perdón, perdón, perdón. Y en ese momento vi la imagen de mi abuelito, mucho más joven, que estaba de rodillas frente a la imagen de la Virgen y solo rezaba, ni siquiera veía lo que pasaba conmigo. Él solo rezaba y rezaba y rezaba. Y el momento que comencé a pedir perdón, automáticamente sentí como que algo me jalaba de donde estaba. Y empecé a sentir como que me bañaba así, me limpiaba, me purificaba, y abrí mis ojos y estaba bañada debajo del crucifijo. Y lo que sí me acuerdo clarito es los pies del Señor, los tengo así, sus pies que goteaban toda la sangre así, y yo me siento bañada. Y cuando subí los ojos, yo esperé que alguien me diga: te portaste muy mal. Y el rato que lo vi una dulzura tan grande, nunca escuché su voz, solo miré sus ojos, pero sus ojos me hablaban y me decían: si tengo que volver a morir por ti, lo voy a hacer. Estoy aquí por ti, porque te amo, porque quiero que estés conmigo, porque quiero que bañes tu alma, porque quiero que vengas junto a mí. Y yo solo lo miraba y él me regalaba tanto amor, tanto amor. Y yo solo veía sus pies y quería besar sus pies. Y estaba tan cerca que lo único que pedía era misericordia, perdón. Después de eso pasaron muchas imágenes. Una de las imágenes finales que vi fue cuando la Virgencita me entrega un pañuelito grabado y bordado en el centro, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Yo siempre andaba con todas las banderas del mundo: la bandera de las mujeres, la bandera de la revolución, la bandera de los homosexuales, la bandera del aborto, todas las banderas que se puedan imaginar. Entonces me entrega un pañuelito así, abierto, y me dice: deja la bandera de los hombres y toma la bandera de mi hijo. Esa te llevará de regreso a la casa del Padre. Luego de eso me dio algunas indicaciones, me dijo dónde qué sacerdote tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer, y me dio un regalo que lo tenía que retirar de una capilla en Quito. Después de eso se dio el siguiente milagro, y es que al siguiente día me desperté y mi marido me decía: nunca
jamás en la vida te había visto como ese día que te despertaste. Dice, estabas fragante, parecía que te habías pegado un baño, pero de horas, de horas, de horas. Y de pronto abrí los ojos, me quitaron el emplasto, ya no me dolía nada y no tenía una sola herida, ni siquiera tengo un rasguño, y de lo cual pueden dar fe muchas de las personas que estaban allí, ni un rasguño. Es más, cuando me levanté, lo primero que abrí los ojos y le dije a mi marido, mi amor, Dios existe, te juro que Dios existe. Yo estuve con Él, estuve con la Virgen y de pronto fue como un estado de catarsis. Comencé a contar, mi marido me decía, tranquilízate, es el estado de estrés. Los chamanes me decían, es que la Pachamama en agradecimiento, la diosa no sé cuantito. Yo decía, no, fue la Virgen, de verdad, fue la Virgen. Me decían, bueno, compañera, sí, no se preocupe. Hay que darle unos calmantes a la señora para que se relaje. Yo decía, no. Y el momento en que me mandaron ya el helicóptero, pude salir, bajé a una zona que se llama Sucumbíos. Bajé, me subí, me estaban llevando ya a Quito. Yo me acuerdo que yo ya caminaba, cargaba y todo, y me decían, no, mi amor, despacito. Decía, no, yo estoy bien, ¿entiendes? Estoy bien, trataba de explicarle, nada. Entonces, cuando comencé a contarle, él lo asumía así como diciendo, ahora sí, tronó, ya está loca. De verdad, así me veía. Entonces, cuando ya yo le comencé a decir, me dice, mira, mi amor, hagamos una cosa. Le digo, no, es que yo me tengo que ir. Y mientras iba, yo iba pidiéndole a Dios, decía, Dios mío, que no se caiga el avión. De algo que estaba convencida era que si me moría, me iba a la quinta paila en el infierno. Y decía, no, yo tengo que confesarme. Y entonces, una de las imágenes que vi y que la Virgencita me señaló fue la Virgen del Perpetuo Socorro. Y me decía, ¿ves esa zapatilla que está ahí a punto de caerse de los dedos del niño Jesús? Ahí están todos los pecadores que ni siquiera saben que Dios existe, que odian a Dios, pero que se sostienen por la gracia y el amor de la oración de otros. Allí estabas tú, mi pequeña. Entonces yo decía, no, yo no quiero caerme de la zapatilla. Yo decía, Señor, por favor, cógeme, no dejes que me caiga. Entonces yo todo el camino pensé que si se cae, hasta aquí llegamos. Entonces, bueno, después de eso le dije a mi marido que tenía que ir a un sitio donde la Virgencita me había dicho, y me decía, mira, vamos a ir solo para comprobarte que estás muy mal, mi amor. Después de eso aceptas el psiquiatra. Le dije, bueno, sí. Yo nunca había estado en casas de religiosos, ni de sacerdotes, ni de nada, absolutamente jamás en la vida. Entonces, el decirle que tenía que irme a una dirección donde había un sacerdote, además ya se pueden imaginar, yo en el año 1992, en la toma de las iglesias, al que actualmente hoy es el presidente de la Conferencia Episcopal, casi me lo entreno a golpes. Porque él, obviamente, hoy entiendo su afán de defender la iglesia. No era la iglesia, era el Santísimo. Y yo no entendía, le decía, pero oiga, o sea, ¿qué interés tiene por ese pedazo de pan? O sea, está loco. Él nos pedía que salgamos porque estábamos inclusive cocinando dentro de la iglesia. Al punto de que yo hasta le saqué una pistola y cuando dije, o sea, por favor, este es un edificio, son 4 paredes, pertenecen al pueblo ecuatoriano y todo. Entonces, claro, ya se pueden imaginar, mi marido decía, el rato que un cura te vea, te bota patadas. O sea, no puede ser. De todas maneras, con la fe del enamorado, porque ya me había enamorado y dije, de aquí no me saca nadie. Estaba con el corazón inflamado, la alegría, no me importaba lo que nadie me diga, lo que mi marido me diga, lo que mi papá me diga, nada. Cuando le conté a mi papá me decía lo que me faltaba. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le digo, no, pero es que papá, entonces decidí que ya mejor buscaba ayuda en serio. Entonces fui y timbro y digo, disculpe, en esta casa vive el padre Ramitos, que en paz descansa, ya falleció hace 2 años. Me dice, sí, claro, ¿quién le busca? Amparo Medina. Perfecto, ya se acerca. Y mi marido ahí al otro lado como diciendo, existe, de verdad existe este padre. Salí, me senté, me puse a esperarle. Y en ese momento que le estaba esperando sale un señor mayorcito, delgadito, precioso, y le dije tal cual la Virgen me dijo. Entonces mi marido me dice, el rato que le digas que la Virgen te manda, te va a mandar al psiquiátrico. Y qué bueno, porque yo le voy a apoyar. Entonces me acerco y le digo, Padre Ramitos, disculpe que le moleste, mi nombre es Amparo Medina y me manda la Santísima Virgen María a hablar con usted.
Y el padre me queda viendo con unos ojos así que se le iluminan, se arrodilla así, difícilmente se arrodilla y dice: bendito sea el Señor. Había una mujer perdida y pecadora, hoy hay una gran fiesta en el cielo porque ha vuelto a casa. Y yo me pongo a llorar y le abrazo y todo, y me abraza y me dice: qué alegría me das, hijita. Entonces, bueno, entré, ya se pueden imaginar, 2 horas entre que le contaba, entre que me confesaba y me decía: a ver, mijita, después que te dé la absolución. Entonces yo: no, padre, no es que mire esto, mire este otro, mire. A ver, cuando te dé la absolución, todos los que me cuentes, los que no, no, padre, a ver, espérese un ratito. Hasta que mi marido estuvo a punto de tumbar la puerta, pero hacía golpes y dijo: mira, hagámoslo por tu marido, ¿ya? Le digo: sí, va. Después de eso, ya salí, fuimos a buscar el regalo de la Santísima Virgen María en la capilla donde ella me había dicho, fui al sitio donde ella me pidió y efectivamente lo que salió de allí fue una imagen de la Santísima Virgen María, un póster, digamos, de la Santísima Virgen María de este tamaño, que me pidió que la ponga en el sitio principal de mi casa y que hasta el día de hoy lo tengo y que está en el lugar principal de mi casa. Es el regalo más hermoso que me ha dado y que está ahí conmigo y que me acompaña siempre. No lo pude poner desde el principio porque mi marido se moría cada vez que lo veía. Luego de eso tuve problemas muy graves. Mi marido realmente estaba muy preocupado por lo que me estaba pasando. Comencé a rezar el rosario. Tuve locuciones con la Santísima Virgen María aproximadamente 1 año. Siempre tuve el acompañamiento de un sacerdote. Cuando la situación en mi casa casi a los 3 meses se puso muy mal porque mi marido quería realmente que empiece a tomar pastillas y empiece a ir a un psiquiátrico, el sacerdote me dijo: Amparo, hay un sacerdote que acompañó a una vidente cuando hubo la aparición del Cajas, yo creo que voy a hablar con él y te voy a mandar allá, te vamos a mandar 3 semanas, pídele a la Virgen María que ella sea la que interceda y sane todo esto que está pasando. Si es de Dios, que las cosas se den en voluntad de Dios. Me fui 3 semanas, hice el acompañamiento, tenía que escribir todo lo que estaba pasando, lo que venía, cómo hacía. Con ese acompañamiento logré avanzar y mi marido me vino a buscar y me dijo: mira, gordita, no entiendo nada, pero te necesito. Por favor, regresa a casa, conversemos, dialoguemos. Habló con el padre. Mi marido, muy incrédulo todavía, dijo: miren, o sea, si se va a convertir, que se convierta, pero esto de apariciones, de vírgenes y todo no va conmigo, ¿no? Entonces le dijo: bueno, entonces respétala, ¿no? Respétala. Después de eso comencé a ir a la casa, a las 6 de la tarde rezábamos el rosario con mis hijos todos los días y el momento en que después de 6, 7 meses en un rezo del Santo Rosario, mi marido también cayó de rodillas frente a la Virgen mientras rezábamos, porque mi hijita estaba así arrodillada, quietecita rezando, y dijo: me rindo. Le quedó viendo a la Virgencita y dijo: tú ganas. Si esto es realmente esta paz, este amor que siento, es amor a Dios, quiero lo que ustedes quieran. Cuando le miró a ella y le dijo: me rindo, tú ganaste, le dijo: pero enséñame a ver qué hago, porque no sé cómo empezar. Y así fue como hemos empezado. Han pasado muchas cosas, la conversión no es fácil. Cuando uno tiene la casa muy sucia, muy dañada, y viene el novio a buscarte, tienes que darte tu tiempo para poder limpiar la casa. Para mí fue muy duro después cuando empecé a entender que no podía comulgar, que tenía 3 causas canónicas que resolver y que cada causa canónica se resuelve paso por paso. Le decía al Señor: a ver, ¿cómo es esto? Tú me conviertes, me dices que importante es la Eucaristía y ahora me dices que no puedo comulgar, no entiendo. Y me costaba mucho, mucho entenderlo, pero el amor, la misericordia de Dios me ha ayudado muchísimo. Casi al año de mi conversión, mi caso fue estudiado por el señor arzobispo de la localidad. Me llamó un día y me dijo: ponte de rodillas. Si esto es de Dios y Dios quiere tu conversión, a partir de este momento no creerás ni por lo que ves, ni por lo que oyes, ni por lo que sientes. Aprenderás a creer por fe, porque no hay milagro más grande en el amor de Dios con el ser humano que aprender a creer por fe. 8 días antes de eso, la Santísima Virgen María
me había dado ya prácticamente su preparación para esa despedida. Me dijo: mi pequeña, aunque no me veas, aunque no me escuches, aunque no me sientas, yo siempre estaré contigo. Estaré contigo delante tuyo para guiarte, detrás tuyo para protegerte, bajo tuyo para sostenerte y junto a ti para acompañarte. Esa es la oración que hago todos los días y le pido a la Virgen María que siempre esté conmigo y siempre tengo la seguridad que está conmigo, que nunca me deja y que de su mano llevaré a la casa del Padre. Después de eso las locuciones terminaron, tuve 3 meses de mucha aridez porque fue muy difícil. He empezado a caminar, 2 de los casos que tenía con los penitenciarios de Roma se han solucionado, me falta el tercero. Espero que este año el Señor me permita volver a comulgar. Estuve 4 años comulgando, luego me dijeron que tenía que esperar. Llevo ya prácticamente en este mes de julio 1 año sin poder acercarme a la comunión y no entiendo cómo muchos que lo pueden hacer no lo hacen. No entiendo cómo muchos que dicen que reconocen al Señor en la Eucaristía no lo veneran y no lo respetan. No tienen idea lo que es estar hambriento del Señor, saber que Él con tu sangre, con su amor, con su corazón, topa el tuyo. Es como topar el manto del Señor, su corazón, su vida. Y yo cada vez que veo a la gente que se acerca y digo: Señor, yo lo hago de manera espiritual. No permitas que me mueras sin poder llevarte dentro de mí. Señor, no permitas que deje este mundo sin recibir tu precioso amor, tu tesoro en mi corazón. Quiero ser esa prisión de amor, tenerte y recibirte y sentirte y amarte. La Eucaristía es, o sea, no tenemos idea de lo maravilloso que es. O sea, es el tesoro más grande que tiene la Iglesia. Yo estoy segura y tengo la fe de que el Señor me dará ese regalo. Me encomiendo mucho a sus oraciones para que esto último que estoy viviendo se vaya arreglando. Con el sacerdote con el que les comentaba, el obispo al que inclusive le amenacé y casi le golpeo, el Señor me permitió reivindicarme. Hoy, como presidente de la Conferencia Episcopal, trabajo junto a él. El día que me tocó ir a verle, no tienen idea, todo el mundo me decía: es el único en este país que te va a apoyar y con los pantalones puestos para apoyarte, para enfrentarse al gobierno. Decía: no, yo con ese padre no hablo, pero nunca. Yo estuve a punto de ponerle una pistola en la cabeza. Y cuando de pronto fuimos, les dije: miren, yo les espero afuera, ustedes entren, hablan con él, le presentan la propuesta de los grupos Pro Vida y me avisan. El rato que estábamos en la puerta del arzobispado, en la oficina de él, me dicen: ya no te preocupes, ya nosotros entramos. Y uno de ellos me jala y me pone al frente y me dice: mire, monseñor, a quién le hemos traído. Y yo, y mi primera reacción fue ponerme de rodillas y él me jala así. Me queda viendo y le digo: monseñor, perdóneme. Me queda viendo y me dice: qué alegría me da verte, no sabes cuánto he rezado por ti. Y me abraza y yo: ay, monseñor, qué pena, ¿no? Y hoy me llevo bien, o sea, me llevo bien, y fue la primera lección de que el católico ama y reza por sus enemigos todos los días. Luego me reivindiqué y me reencontré con el Opus Dei, que para mí era algo así como el Ku Klux Klan. Cuando ya estuve en mi proceso de provida, me mandaron a donde un monseñor que se llama Larrea Holguín, el mejor constitucionalista. Si pueden entrar a la página web, bajen todos los escritos legales de él. No hay mejor compendio de estudio pro vida y familia que lo que él escribe. Cuando estuve con él, mi hijo un día, cuando ya tenía 8 y medio, 9 años, me dice: mami, ¿se puede tener un padre espiritual muerto? Le digo: si es santo, creo que sí, hijito, yo no sé. Dice: es que yo ya sé lo que quiero ser de grande,
sacerdote y santo como San José María Escrivá de Balaguer, y yo ¡oh! Le quedé viendo al cielo y le dije, a ver, vamos despacio, ya soy católica, pero de ahí al Opus Dei, o sea, no te mandes, ya te estás pasando. Entonces después de eso yo decía, bueno, travesura de un niño. Lo resulta que mi hijo vio un dibujo animado en EWTN de la vida de San José María y se enamoró de San José María, lo flechó. Y yo decía, bueno, cosas de niños, ya le va a pasar. Y todos los días era, mami, ¿sabías cómo se llama la mamá de San José María? En el internet encontré la biografía de San José. Decía, Dios mío. Y montó una obra, mami, se llama Opus Dei y existe en Ecuador y que no sé qué y que no sé cuánto. Hasta que se enteró que habría un club de niños del Opus Dei en el Ecuador. Ahí fue cuando ya dije, a ver, me fui muy ingenua porque en ese tiempo no diferenciaba de un sacerdote, de un obispo, de un cardenal, absolutamente nada. Me voy donde era obispo, entonces le digo, padre, disculpe que le moleste, le quiero hacer una pregunta bien indiscreta, usted disculpe. ¿Usted ha oído hablar del Opus Dei? Me queda viendo como diciendo, esta sí, no sabe ni dónde está. Me dice, hija, ¿no sabes en la casa en la que estás? Le digo, no. ¿Has visto algo raro aquí? ¿Has visto gente que se tortura, paredes rasguñadas? Le digo, no. Estás en una casa del Opus Dei. Y yo, ¡ah! Menos mal no le dije que se parecía al Ku Klux Klan, porque ahí sí creo que me botaba. Entonces ahí le conté lo de mi hijo, se puso muy, muy contento y mi hijo comenzó a ir al círculo, luego fue mi hija, luego yo también comencé a ir al círculo y realmente le debo mi formación, porque imagínense, yo que salía de la nueva era, algo en otro movimiento así medio raro, tenía que tener algo que me ponga firme y con buena formación, si no, perdida la señora. Entonces sí, gracias a Dios me he ido reencontrando con Dios, me he ido reencontrando con la iglesia, he ido entendiendo muchas cosas, que Dios es orden, que la conversión no es un acto de magia de la noche a la mañana. He ido aprendiendo que hay que comprometerse con Dios y que Dios jamás nos deja, que es generoso al 100%, Él nunca se deja ganar en generosidad, que todo lo que tú trabajas por Él y para Él, Él te llena de bendiciones, tu hogar, tu familia, y que no hay nada más hermoso en el mundo que estar de regreso en casa. Y se lo debo al amor de un abuelo maravilloso, que 25 años rezó por su nieta para que hoy esté aquí frente a ustedes para decirles que no hay nada más hermoso que el amor de Dios, que no hay madre más mediadora de nosotros que la Virgen María, y que las oraciones de ustedes como papás y como abuelos jamás son desoídas. Dios las está escuchando, no perdamos la fe, y no hay nada más hermoso que esta iglesia católica, apostólica y romana a la que le debo mi salvación. Muchas gracias. A mí no, a Dios, toda la gloria y todo el amor sea para Dios. Estos aplausos son para Virgen María y para Dios, no para mí. Yo solamente quiero dejarles un mensaje final, es un video que llama a todos nosotros a militar, a ser comprometidos con Dios. Lo que ustedes van a ver es lo que sucede cuando uno no se compromete. Es la realidad y el testimonio de otros países donde los católicos hemos callado. Vienen a por nuestros hijos, nos van a poner en contra de ellos. Nuestros hijos van a ser los que van a pelear por la homosexualidad y por el aborto si no hacemos nada. Por eso les dejo con este video. Dios le pague, que el Señor les bendiga y que nos mantenga unidos en oración en Cristo y María Santísima. Muchas gracias.